Hola, eh, um, yo me presento, ya que siempre se me olvida presentarme. Mi nombre es Rafael Antonio Méndez Ten, T-H-E-N, dándole gracias a todos los que puedan ver este video. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y en un mundo que se pierde, donde se ha levantado tanta confusión, tanta persona que en vez de edificar muchas veces lo que hacen es escandalizar el Evangelio. Sería bueno que se levanten personas también con cordura, con buen juicio de las cosas y que tengan el valor de decir una palabra que pongan a las personas a meditar, a pensar y no que escandalicen el Evangelio. Yo no estudié teología, ni hice ningún curso de homilética, nada de teología, nada de instituto. Lo que yo hablo lo hablo por inspiración, lo que hablo lo hablo por una inquietud que Dios pone en el corazón. Y yo me da mucha lástima ver cómo hay tantas personas que están utilizando este medio cuando es un medio potente para poder transmitir el evangelio eterno de Jesucristo. Y sin embargo están utilizando este medio para poca edificación, escandalizando el evangelio realmente. Bueno, como les digo, yo no hice ningún curso de homilética ni teología, y lo que hablo lo hablo por inspiración. Y lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, pues ya yo había dicho que iba a hablar de esta canción a la luz de las escrituras. No es una promoción a una canción y a un cantante, más bien es una promoción a las mismas escrituras. Estos cantantes muchas veces hasta se dejan usar por Dios, porque si nosotros no hablaríamos o dejáramos de alabar a Dios, la piedra hablaría. La piedra hablaría. Entonces vamos a estarnos basando en un pasaje bíblico como base bíblica. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Pues tengo por cierto, en el nombre del Padre, en el nombre de los tres autores y causantes de estas escrituras, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de corrupción, a la libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, añade bendiciones a su palabra. Tengo la letra de esta canción aquí. Esta es una canción legendaria, una canción que tiene ya una cuanta década que se escribió. Creo que tengo por entendido que la escribió José Fender y José Luis Perales. José Luis, si de alguna forma u otra llegare a tu mano esto que yo estoy haciendo, porque dice que en la letra de esta canción hay una parte que dice, aún queda alguien que tal vez rezará o orará, o aún queda alguien que tal vez lo sabrá la respuesta. Yo creo que sí, yo creo que hasta él mismo, yo creo que hasta José Luis Perales sabe la respuesta.
o en algún determinado momento lo entendió. Y yo creo que también muchas personas saben la respuesta a la letra de esta canción. Y hay respuesta, y la Biblia tiene respuesta. Vamos a ver, la letra dice, la canción se llama Dime. Dice, dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Interesante. Muy interesante. Dice que ¿dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Sí, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Y no solo un alguien, sino, yo me atrevo a decir que muchas personas saben la verdad. Y dice que ¿dónde se encuentra toda la verdad? La verdad se encuentra diseminada en todas las escrituras, la cual dice el apóstol Pablo a Timoteo, que toda la palabra de Dios son útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y que es inspirada por Dios. También dice el apóstol Pedro que las escrituras nunca vinieron por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios indagaron, se pusieron a escudriñar, y que a ellos se les reveló que no era para ellos ese tiempo. Lo grande y lo increíble es que la plenitud de lo que ellos estaban investigando y recibiendo era para todos nosotros. Incluso Jesucristo dijo, mirad bien cómo oír, cómo ustedes escuchan, porque muchos de los profetas antiguos deseaban ver estas cosas y no la vieron. De manera que se estaban refiriendo incluso era a nosotros. Entonces, estas escrituras sí revelan toda la respuesta a todas estas inquietantes y todas estas interrogantes y todas estas preguntas. Dice, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los ha dejado solos? Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué los mendigos en la calle? ¿Por qué la bomba radioactiva, la guerra, los tumultos, las guerras, la contrariedad? Toda esta inquietante y toda esta interrogante hay que resumirlo en una sola cosa. Yo lo voy a resumir en una sola cosa para abarcar toda esta pregunta. En otra palabra, lo que se está preguntando es, ¿por qué la desarmonía? ¿Por qué el desequilibrio de lo que Dios ha creado? ¿Por qué la maldad? Y aunque se haya querido mezclar el bien, la maldad en todo el mundo. Ya, ahí está resumido toda esa pregunta. Porque por medio del desequilibrio que ha habido, es que ha habido todas las guerras, todos los malos entendidos, todos los intereses, todo el orgullo. ¿A dónde nació el orgullo? ¿Cómo inició el orgullo? ¿Qué fue lo que pasó en la creación? ¿Serían estos los designios de Dios? ¿Fue esta la voluntad de Dios, todas las cosas que están aconteciendo y que han acontecido por muchísimos siglos? ¿Ha sido esta la voluntad de Dios? En ninguna manera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay personas que yo le he escuchado diciendo, no, porque era un propósito de Dios. Era un propósito de Dios que Adán y Eva pecaran, porque el mundo tenía que ser así. Que era un propósito de Dios. Porque no pueden concebir en su mente finita que los hombres estuvieran desnudos. Y por eso dicen que ellos tenían que pecar, para que el mundo evolucionara a lo que hoy conocemos. No necesariamente era así.
había un propósito mayor en todas estas cosas. Si es verdad que hubiera sido el propósito de Dios que los seres humanos, que los primeros padres, Adán y Eva, hubieran pecado, entonces Dios nunca lo hubiera dicho en una forma de negación. Hubo una negación diciendo no coman de tal y cual árbol. No coman de tal y cual árbol. Entonces, para poder explicar y para poder entender y dar una respuesta a todas estas interrogantes, hay que irse al principio. Es más, yo me iría más lejos. Yo me trataría de ir al Génesis 0, porque nosotros hablamos del Génesis 1.1 en adelante. Pero para poder comprender el Génesis 1.1 en adelante y para poder dar respuesta a todas estas cosas, a todas estas interrogantes, bueno sería irse al Génesis 0, que significa principio cero. Porque hablando del Génesis 0 o principio cero, yo podría explicar el inicio del orgullo de la primera rebelión. Y entendiendo el inicio de la primera rebelión, vamos a entender qué generó nuestra propia existencia, porque nosotros no vinimos por casualidad, sino que hemos venido por una razón, un porqué, una razón y un porqué. Han habido un promedio de 1, 2, 3, 4, 5 rebeliones. Cuando yo lo enumero así, es porque lo estoy visualizando como en una visión. Es como si lo estuviera viendo en una visión, en una memoria gráfica, en mi memoria gráfica. Pero han habido un promedio de 5 rebeliones. La primera y más importante de todas abarcó miles y miles de seguidores de ángeles que se rebelaron contra Dios por un orgullo y por una mancha de pecado que representaría una catástrofe para el universo. Es increíble cómo una sola mancha de pecado podría haber sido o fue una catástrofe, llegando hasta nuestros días. Yo acabé de leer en Romanos capítulo 8, donde habla que el anhelo ardiente de toda la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma fue afectada. Aquí ya yo estoy comenzando a dar respuesta a la letra de esta canción, porque habla y dice que por qué los ríos ya no cantan, por qué la bomba radioactiva, por qué las almas en las manos. Pero cuando habla que dice que ya los ríos ya no cantan, lo voy a abarcar y lo voy a generalizar en el desequilibrio que ha entrado en toda la creación. Dios es un Dios de orden, y como Dios es un Dios de orden, todo lo creó bajo un orden. Algo así parecido a una orquesta o una sinfonía. ¿Qué hace una sinfonía? Hay un orden, hay un director que va dirigiendo a la orquesta. Hay un director que con el lenguaje, vamos a decir, el lenguaje no lingüístico, con señas, va dirigiendo a las personas que tienen que ver, por ejemplo, aquí un grupo con la flauta, otro con el violín, otro con, vamos a decir, con la batería, etcétera, etcétera, distintos tipos de instrumentos, dando la señal cierta y no incierta. Es que entonces se va produciendo la música. Y la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. De lo contrario, cuando hay una mala información o un sonido cacofónico, entonces produciéndose una mala información y produciendo un sonido cacofónico, lo que hace es que se produce una desarmonía en todo el sonido que se está interpretando. Así Dios mismo también hizo la creación, la creó bajo su regencia, bajo sonido armonioso. Y cuando hablo de sonido armonioso, no estoy hablando de que literalmente la creación es un sonido armonioso. Estoy hablando